Bienvenidos a esta teleclase de Universidad en Casa. El día de hoy vamos a compartir un proceso de enseñanza y aprendizaje en el marco del programa de iniciación universitaria, específicamente el núcleo Venezuela Potencia Productiva. Recordemos que Universidad en Casa es el programa central del Estado para garantizar que los estudiantes universitarios de Venezuela puedan cursar sus estudios desde sus hogares y que la cuarentena social, voluntaria, a la que nos convoca el presidente Nicolás Maduro no afecte la formación de los profesionales. Esta es la clase número 7 sobre la nueva arquitectura de organización económica. Desarrollaremos los siguientes temas que veremos a continuación en nuestra pizarra digital. Primero, la política. Como segundo elemento, nuevas formas de organización productiva. Y como tercero, nueva geometría del poder. Los objetivos de esta clase son, primero, analizar la política como forma de organización. El segundo objetivo, estudiar las nuevas formas de organización productiva. Y el tercer objetivo que vamos a analizar el día de hoy es la nueva geometría del poder. Es así como damos inicio al primer momento de la clase del día de hoy. La política. Vamos a comenzar con un escrito del célebre dramaturgo y poeta alemán Bertolt Brecht. El peor analfabeta es el analfabeta político. No oye, no habla ni participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el costo del pan, del pescado, de la harina, del alquiler, de los zapatos o las medicinas dependen de decisiones políticas. El analfabeto político se enorgullece e hincha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político trapacero, granuja, corrupto y servil de las empresas nacionales e internacionales. Este es un escrito de Bertolt Brecht en el cual nos habla un poco acerca del ejercicio de la política, que es por donde vamos a comenzar el día de hoy. Porque por lo general nosotros intentamos diferenciar de manera muy clara dos elementos que se ponen en conjugación cuando nosotros hablamos del devenir de la sociedad o el devenir de la política. El primero de ellos tiene que ver con esa necesidad de separar la economía de la política, que es una razón fundamental estructurada desde los principios capitalistas. Yo creo haberles comentado a ustedes hace algunas clases que hablábamos un poco acerca de Adam Smith, uno de los ideólogos principales, pudiéramos decir, del capitalismo, que plantea en un libro que sacó hace tanto tiempo, que se llama La riqueza de las naciones, en la cual habla de la mano invisible del mercado. ¿No? Dice que el mercado y los elementos económicos no tienen ni deberían tener absolutamente nada que ver con la política. Pero en definitiva, como nos recuerda Bertolt Brecht, insisto, dramaturgo y poeta alemán sumamente reconocido, en el poema que acabamos de escuchar, que acabo de leerles hace algunos momentos, nos explica a nosotros cómo todas las decisiones en términos económicos tienen que ver con decisiones políticas fundamentalmente. Todo el ejercicio de la economía, de la macroeconomía, de los procesos de desarrollo mundial, de los procesos de desarrollo nacional, tienen que ver de manera estructural con el elemento político como un elemento fundamental de transformación. Desde hace muchos años, el neoliberalismo viene generando las condiciones para renegar del hecho político. De una manera u otra termina vinculando lo político y la política, que son elementos distintos como categorías, termina vinculándolos con la politiquería, que es un elemento totalmente distinto de distorsión del ejercicio de la política. El día de hoy hemos traído algunas láminas para compartir con ustedes. Yo quisiera que pudiéramos ver la primera de ellas, que habla acerca de la política, y podemos nosotros ver que política viene de polis, que significa ciudad, y
y políticos de los ciudadanos. Es decir, la palabra politikoi con el tiempo derivó en políticos, y los hombres que no se preocupasen de los temas concernientes a la polis se llamarían idiotes, que significa ciudadanos privados, pero luego derivó en incultos o no conscientes de las artes y de la política, derivando siglos más tarde a nuestra palabra actual de idiotas. Hoy en día el término político se encuentra bastante desvirtuado también, haciendo creer a la gente que la política es una profesión o una carrera. Y en definitiva, una de las características que tenemos nosotros como ciudadanos es que somos seres políticos. Es decir, el desarrollo del relacionamiento humano entre los distintos individuos hace un ejercicio fundamental de política. Es decir, nosotros desarrollamos política desde el mismo momento en el cual nos convertimos en humanos. Y a partir de allí comienza un desarrollo de la política que es un concepto sumamente amplio, sumamente enriquecedor. Miren, cuando nosotros analizamos a profundidad el conocimiento estructural que tenemos en nuestra sociedad actualmente, casi todos pudiéramos decir los conceptos, los análisis, el desarrollo social, la filosofía, todo nos remite, nos resume en principio al desarrollo griego, ¿no? Que fue donde se da comienzo, pudiéramos decir nosotros, a el desarrollo de la filosofía como madre de todas las ciencias. Y en definitiva la política comienza a jugar un papel fundamental. A pesar de que nosotros estamos hablando de economía en estas clases, en estos encuentros enriquecedores que hemos tenido nosotros a lo largo de este periodo del programa Universidad en Casa, a pesar de que nosotros venimos desarrollando todo el componente, digamos, económico, productivo, es importante entender la necesidad de la comprensión en detalle de las decisiones políticas y los procesos en el marco de el relacionamiento que se genera entre uno u otro factor que tiene una incidencia directa en lo económico y en lo productivo. Nosotros hemos analizado también cómo las distintas decisiones que se han venido tomando en el marco del desarrollo social mundial tienen una repercusión directa en todo el devenir, digamos, de los elementos económicos y los elementos productivos de nuestros países en nuestra América. Entonces, son elementos sumamente importantes y necesarios analizar para nosotros poder comprender cómo el ejercicio de la política, lo político, tiene incidencia directa en el desarrollo económico de los pueblos. Y eso podemos verlo nosotros incluso de una manera mucho más clara cuando analizamos a profundidad todos y cada uno de los matices que se generan en el mundo entero a través de decisiones políticas. Por ejemplo, nuestro país en este momento está siendo asediado a través de una guerra económica, bueno, de manera atroz, y tiene que ver con una decisión política desde algunas acciones unilaterales por el principal hegemón del mundo, el cual decidió de alguna manera castigar a nuestro pueblo por tomar un rumbo en términos económicos, en términos políticos distintos de desarrollo de nuestros pueblos para alcanzar la suprema felicidad social. Y en términos de ese proceso de desarrollo, entonces nosotros comenzamos a entender de una manera mucho más clara cómo es que hay un ataque continuado a nuestro país en términos de el asedio económico y que termina siendo, en definitiva, una decisión política. Yo por eso quisiera que pudiéramos compartir en este momento la segunda lámina que hemos traído con ustedes el día de hoy, que tiene que ver un poco con la estrategia, la política, el plan, el programa, el proyecto, las actividades y las tareas. Fíjense, así es como se estructura de manera clara, de manera frontal, el proceso de desarrollo en función de la planificación de lo político que tiene una derivación en lo económico. Insisto, primero tenemos la estrategia, después de la estrategia tenemos la política, que es una posible solución a la estrategia planteada. Luego tenemos el plan, debajo del plan tenemos el proyecto
El programa, disculpen, luego el proyecto, luego está la actividad y las tareas, que son como, en definitiva, los elementos más importantes que pudiéramos nosotros analizar en función del proceso de planificación económica productiva del desarrollo social. De esta manera pudiéramos nosotros dar por finalizada la primera parte o el primer momento de la clase del día de hoy. Damos inicio ahora al segundo momento de la clase del día de hoy. Nuevas formas de organización productiva. Las nuevas formas de organización productiva que están siendo promovidas se orientan hacia el desarrollo del Estado comunal y la superación de los viejos esquemas económicos. Particularmente, la Ley del Sistema Económico Comunal del año 2010 define al sistema económico comunal como el conjunto de relaciones sociales de producción, distribución, intercambio y consumo de bienes y servicios, así como de saberes y conocimientos, desarrolladas por las instancias del poder popular, el poder público o por acuerdo entre ambas, a través de organizaciones socioproductivas bajo formas de propiedad social comunal. Entonces, las organizaciones socioproductivas reconocidas y estimuladas son unidades de producción constituidas por las instancias del poder popular, el poder público o por acuerdo entre ambas, con objetivos e intereses comunes, orientadas a la satisfacción de necesidades colectivas mediante una economía basada en la producción, transformación, distribución, intercambio y consumo de bienes y servicios, así como de saberes y conocimientos en las cuales el trabajo tiene significado propio, auténtico, sin ningún tipo de discriminación. Es de esta manera como nosotros podemos entender de manera clara cómo hay un crecimiento en términos real del proceso de participación del poder popular en el ejercicio del elemento económico y cultural. Es decir, de una manera mucho más clara, cómo a partir del proceso de desarrollo, de crecimiento de las organizaciones en términos comunitarios, en términos comunales, tienen una repercusión entonces en función de este nuevo Estado que se está constituyendo. Hemos visto en algunas clases anteriores cómo comienza un proceso de expansión del poder popular, de crecimiento del poder en Venezuela que se traduce en crecimiento del poder popular. Ahora, ese proceso de organización no se queda allí. Ese es un proceso de formación, de organización que se inserta en lo económico, que ha atravesado distintas etapas. Y es importante que podamos nosotros analizar hoy las distintas etapas por las cuales ha ido pasando y paseándose el proceso de organización económico-cultural, porque ha tenido un proceso de maduración también, así como ha sido nuestra patria. Es por eso que en este momento yo quisiera que pudiéramos ver la lámina que hemos traído para ustedes el día de hoy, en la cual podemos nosotros analizar de alguna manera cómo se genera el proceso de las EPS, que son las empresas de propiedad social. Están comprometidas a darles vida al ciclo productivo. ¿Cuál es el ciclo productivo para nosotros? Cuando nosotros hablamos del ciclo productivo, hablamos de la producción, distribución, intercambio y consumo socialmente justo, en unas condiciones y en unas relaciones de intercambio entre los distintos miembros de las distintas empresas de propiedad social, porque al final, fíjense ustedes, hay una cosa interesantísima, ¿no? Cuando nosotros analizábamos hace algunas clases el desarrollo del capital, por ejemplo, y analizábamos un poco acerca del proceso de propiedad, fíjense ustedes cómo el pueblo venezolano, en toda su construcción, como una nación sólida, digamos, ha ido creciendo. No nada más crecimos nosotros en organización popular, no nada más crecimos en organización económica productiva, no nada más crecimos nosotros también en el elemento, en el crecimiento acerca de los poderes públicos. Recordarles que existían 3 antes de la constituyente y ahora nosotros tenemos la fortaleza de contar con 5 grandes poderes públicos, independientes cada uno de ellos, pero es que además en términos de el desarrollo económico, nosotros hemos ampliado el ejercicio de la propiedad. Eso se cuestiona mucho porque se dice que se está acabando con la propiedad en Venezuela. Y en definitiva ha habido un proceso de ampliación de la propiedad
incorporando algunos elementos que no existían, por ejemplo, el término de la propiedad comunal, por ejemplo, el término de la propiedad directa comunal, indirecta comunal, que son formas, tipos nuevos de relación social en términos de la producción y la propiedad. Por esto yo quisiera que pudiéramos ver la siguiente lámina que hemos traído para ustedes el día de hoy, que habla un poco acerca de los distintos modelos de las empresas privadas y el modelo socialista. En el modelo capitalista, los medios de producción son de propiedad privada, donde el derecho de uso y disfrute y disposición es exclusivo de los dueños de dicha empresa. Mientras que en el modelo de organizaciones socioproductivas o modelo socialista, los medios de producción son propiedad de la comunidad comuna, donde el derecho de uso, disfrute y disposición está en manos de la colectividad. En términos de la producción, en el modelo de las empresas privadas capitalistas, la producción está determinada por la generación de riquezas en exceso y fundamentalmente por necesidades creadas e inducidas. Y la producción en el modelo de las organizaciones socioproductivas está orientada a la satisfacción de las necesidades materiales y espirituales del hombre y la mujer en comunidad. La distribución, a su vez, es regida por el intercambio comercial y está al servicio del mercado, mientras que en las organizaciones socioproductivas creadas al calor de este proceso, está inspirada en la equidad, la distribución está inspirada en la equidad y el intercambio de bienes y servicios. De igual manera, en el modelo capitalista, el consumo está dirigido a la reproducción de la ganancia en términos de consumo en exceso. Esto lo estudiamos nosotros a profundidad cuando hablamos de la mercancía en la clase acerca del capital. Y el consumo en las organizaciones socioproductivas está orientado a la satisfacción de las necesidades básicas y a la conservación ambiental. Es decir, que cuando nosotros analizamos cómo se ha venido gestando todo el proceso de desarrollo económico y productivo en términos de nuestra nación, hemos visto cómo hemos ido creciendo en mayor cantidad de participación. Quisiera que pudiéramos ver la siguiente lámina que hemos traído para ustedes el día de hoy, en la cual existen algunas primeras experiencias de organización económica. En el primer plan de la Nación, del 2001 al 2007, que lo veremos la próxima clase, se le asignaron funciones a las cooperativas en cada una de las dimensiones que son llamados equilibrios del plan de la Nación. Estas fueron las cooperativas, la forma organizativa fundamental para lograr los objetivos del plan. Para desarrollar la economía social en el equilibrio económico, que es uno de los equilibrios de este plan, se contemplan tres lineamientos principales. Estos son, en primera instancia, fortalecer la microempresa y las cooperativas. La segunda es organizar el sistema de microfinanzas, democratizar la propiedad de la tierra. Estas son como las primeras experiencias en términos de organización en este proceso de devenir histórico. Pasamos rápidamente a la siguiente lámina para ver cuál fue la primera experiencia o las primeras experiencias en términos de desarrollo que fue los núcleos de desarrollo endógeno socialista. Este nuevo modelo económico está basado en lograr las mejores condiciones sociales y ecológicas para las poblaciones locales, nucleadas de esta manera en una forma autárquica y vinculadas en redes al mercado interno, local y externo. Esta es una realidad que fueron núcleos de desarrollo endógeno que vinculaban todo un proceso de desarrollo hacia adentro, vinculando a las distintas comunidades, dándoles capacidades productivas. Luego de eso, pasamos a la siguiente lámina, tenemos entonces nosotros el desarrollo de las cooperativas. En este periodo histórico de desarrollo, uno de los elementos más importantes fue el desarrollo de las cooperativas. Las cooperativas es una empresa de producción, obtención, consumo y crédito de participación libre y democrática. Está conformada por personas que persiguen un objetivo en común económico y social, en donde la participación de cada socio en el beneficio es determinado por el trabajo incorporado al objetivo común y no por la cantidad de dinero que haya aportado. Esta es una de las diferencias más claras en términos de lo que es una cooperativa, que sigue siendo una empresa de tipo privada, pudiéramos decir, pero que hay un proceso de cooperación entre los distintos socios. Y por último, tenemos también un desarrollo importantísimo que fueron los fondos zamoranos, que fue una experiencia también de desarrollo agrario y agrícola, que es una modalidad de explotación colectiva de la tierra, surgida luego de la Ley de Tierras y el Desarrollo Agrario
del año 2001. Recordarles que en ese momento fue que se comenzó a generar todo el proceso de desarrollo económico a través del primer Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación. A diferencia de lo que sucedió en el 1961, estas tierras, es que en el 61 fue que ocurrió la Revolución Agraria, estas tierras son distribuidas de forma colectiva a grupos de campesinos organizados en cooperativas. De alguna manera, pudiéramos decir nosotros que este es el desarrollo de las primeras experiencias en términos de desarrollo económico productivo, en las cuales pudiéramos nosotros tener como una idea clara de cómo fue ese primer proceso. De esta manera damos por finalizado el segundo momento de la clase del día de hoy y damos paso al tercer y último momento de esta clase. Vamos a conversar acerca del proceso de desarrollo económico productivo de las organizaciones de propiedad social, en las cuales se viene incorporando toda una lógica distinta en el proceso económico y productivo. Yo quisiera que pudiéramos ver rápidamente la lámina que le hemos traído el día de hoy, en la cual vamos a ver cómo son las nuevas organizaciones socioproductivas. Vimos en el momento anterior que en el primer Plan de la Patria se le dio preponderancia fundamental a las cooperativas. A partir del segundo Plan de la Nación, 2007-2013, autodenominado el primer Plan Socialista y también Plan Proyecto Simón Bolívar, se le confiere un trato preferente a las formas de organización social vinculadas a la Ley de Economía Popular. Se les otorgó preferencia y protagonismo a las formas de organización incluidas en la Ley del Sistema Económico Comunal. Posteriormente a eso, en el tercer Plan de la Nación del año 2013-2019, en lugar de las cooperativas y otras formas clásicas de la economía social, de la economía popular, ahora se les confiere protagonismo y se le asignan recursos a otro tipo de organizaciones de producción y de propiedad social comprendidas dentro de las llamadas leyes para el sistema económico comunal. De esta manera podemos ver nosotros cómo a medida que va desarrollándose el proceso económico productivo y se va desarrollando el plan de desarrollo económico y social de la nación, se van generando, pues yo les hablaba en el momento anterior acerca del proceso de maduración de las distintas organizaciones, movimientos en términos sociales, pero también en términos económicos y en términos productivos. Es de esta manera, a través del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, que ya se venía implementando en el plan anterior, ¿verdad? Se le da preponderancia fundamental al desarrollo del Banco Comunal como primera estrategia o estrategia fundamental para el desarrollo de la economía productiva. Es decir, se aplana la curva en términos del desarrollo económico productivo, ya no desde la macroeconomía, sino el crecimiento de la microeconomía para ir creciendo hacia un desarrollo mucho más humano, mucho más integral, mucho más centrado en las realidades económicas productivas de nuestra patria. Yo quisiera que pudiéramos ver la siguiente lámina que le hemos traído a ustedes el día de hoy para que veamos cuál fue la primera experiencia, digamos, de esta nueva etapa de organizaciones socioproductivas, ¿verdad? Que son las empresas de propiedad social. Yo les comentaba a ustedes que la propiedad se amplía en nuestro país. A pesar de que muchos dicen que la propiedad se viene acabando con la propiedad, nosotros estamos ampliando la propiedad en términos de la propiedad social. Aquí vemos entonces cómo estas empresas de propiedad social son organizaciones socioproductivas que en caso de pertenecer a una comuna o un consejo comunal, sus integrantes son designados por la Asamblea de Ciudadanas y Ciudadanos o el Parlamento Comunal, en función de cuál sea la realidad, para el manejo y uso de los medios de producción que le pertenecen a la comunidad, en función de la satisfacción de las necesidades de la colectividad y el mejoramiento del bienestar social. Estas empresas obedecen a los intereses del colectivo, son empresas nacidas dentro del colectivo, dentro de espacios de propiedad de la comunidad, y por eso entonces son empresas que vienen de una manera directa a solventar las necesidades sentidas de la comunidad. Es decir, el proceso de planificación que hemos hablado en las clases anteriores viene aquí a tomar preponderancia desde el proceso de organización en términos económicos productivos. Yo quisiera que pudiéramos ver entonces cómo las empresas de propiedad social directa comunal llegan a apropiarse, valga el término, de una realidad lógica
en función de las unidades socioproductivas que están constituidas por las instancias del poder popular en sus respectivos ámbitos geográficos, destinada al beneficio de los productores y productoras que la integran. La gestión y administración de las empresas de propiedad social directa comunal es ejercida directamente por la instancia del poder popular a la cual constituye. Tenemos también la siguiente, que son las empresas de propiedad social indirecta comunal, que tienen su gestación es la misma, su vinculación es la misma, pero la gestión y administración de las empresas de propiedad social directa indirecta comunal es ejercida directamente por la instancia del poder popular que la constituya, digamos. También tenemos otra experiencia que son las unidades de producción familiar que se vienen gestando también como una experiencia de organización en términos productivos mucho más pequeñas que tienen que ver con el desarrollo familiar. Es una organización cuyos integrantes pertenecen a un núcleo familiar que desarrolla proyectos socioproductivos dirigidos a satisfacer sus necesidades y las de la comunidad, donde sus integrantes están bajo el principio de justicia social, tienen igualdad de derechos y deberes. También está contemplada, que la tenemos aquí para compartirla con ustedes también, los grupos de intercambio solidario. Son un conjunto de prosumidores y prosumidoras organizados voluntariamente con la finalidad de participar en alguna de las modalidades de los sistemas alternativos de intercambio solidario. Vale plantearlo que el término prosumidores es un término que se acuña, que tiene que ver son consumidores y productores, por eso se habla de prosumidores, producen y consumen también en un proceso de intercambio entre las distintas, un proceso de intercambio económico entre las distintas experiencias. Estas son las características de las organizaciones productivas. Yo no me voy a detener mucho aquí. Resultan de la participación protagónica del pueblo, dirigen sus acciones hacia el alcance de la suprema felicidad social, cultivan valores como justicia, equidad, promueven una nueva cultura de trabajo, importantísimo, bajo la formación técnica ideológica de los integrantes. Generan relaciones sociales de producción más humanas. Hemos hablado nosotros mucho acerca de las relaciones sociales de producción y cómo eso tiene repercusión en el sistema mundo. Y ejercen responsablemente la Contraloría Social, que es un elemento también bien importante. Esto es, digamos, la nueva arquitectura en términos productivos del desarrollo social y del desarrollo económico productivo que se viene incorporando en nuestro país. Eso nos da cabida a nosotros también a algo que, a pesar de que lo hemos venido conversando durante mucho tiempo, tiene que ver con una nueva geometría del poder. Es decir, el poder, a partir de ese proceso de expansión, se constituye en una fuerza motora que desarrolla acciones en todos y cada uno de los ámbitos de la vida nacional y del quehacer cotidiano de todos y cada uno de los individuos. Entonces, esa nueva geometría del poder de la cual se incorpora en el segundo plan de desarrollo económico socialista de la nación y que en definitiva viene a expandirse, tiene algunas características fundamentales. Yo quisiera que pudiéramos verlos aquí un momento en la lámina, que esta es la lógica de geometría del poder en la Cuarta República, por ejemplo, donde había tres principales actores decisores. Era por un lado el presidente, por otro lado en el estado el gobernador y en el municipio el alcalde. Este poder estaba concentrado y centralizado. Fíjense ustedes cómo a partir del desarrollo de una lógica distinta en el país, vamos a ver la siguiente lámina, cómo se expande el proceso de desarrollo del poder popular. Porque fíjense ustedes que esta es la lógica de la geometría del poder actualmente, donde no nada más tenemos el poder del país en manos del presidente, ni el poder del Estado en manos del gobernador, ni el poder municipal en manos del alcalde. Ahora tenemos el poder comunal, es decir, el pueblo en el ejercicio de sus funciones para el desarrollo de la política, para el desarrollo de lo económico, para el desarrollo de los bienes y servicios, para el desarrollo de toda la arquitectura social y la solución de los distintos problemas en un proceso de planificación en conjunto que genera las bases fundamentales para una mayor apropiación por parte de las distintas estructuras de poder y que hacen además que haya una expresión distinta en todos y cada uno de los planes. Políticas y programas que se desarrollan a través del Ejecutivo Nacional. Nosotros podemos ver cómo este poder desconcentrado de la nueva geometría del poder tiene algunos sistemas políticos que circundan el ejercicio del desarrollo de la política. En principio, uno de los primeros procesos de organización
social que tenemos nosotros como individuos, como seres humanos, es la familia. Ese es nuestro primer núcleo de organización. Ahí es donde nosotros nos organizamos y hay relaciones sociales y se genera todo el proceso de relacionamiento. Posteriormente a eso están las organizaciones, digamos, organizaciones sociales. Luego de las organizaciones sociales, entonces tenemos nosotros, en nuestro caso, en los consejos comunales, y luego de los consejos comunales toda la propuesta de la estructura comunal, que es la apuesta que estamos haciendo nosotros hacia el proceso de desarrollo económico y productivo del país. Entonces, de esta manera, hemos nosotros desarrollado nuestra teleclase de Universidad en Casa, del Núcleo Venezuela Potencia Productiva, con el abordaje de la nueva arquitectura de organización económica. Es buen momento para que hagamos una revisión que nos permita identificar los contenidos aprendidos durante la clase del día de hoy. Primero, analizamos la política como forma de organización. Segundo, estudiamos las nuevas formas de organización productiva. Y tercero, analizamos la nueva geometría del poder. En nombre de todo el equipo de Universidad en Casa, ha sido un placer compartir la teleclase del día de hoy con todas y todos ustedes, estudiantes universitarios, que están allí compartiendo con nosotros en sus hogares. Recuerden que deben comunicarse con sus profesores en su universidad, con el objetivo de recibir las actividades de evaluación correspondientes y profundizar en los temas abordados el día de hoy. No olviden seguirnos por nuestros canales de Telegram y YouTube, Universidad en Casa. Hasta una próxima clase.